Muy buenos días, el día de hoy vamos a hacer el análisis de cultura. Nuestro grupo está conformado por Ashley Joana Rodríguez, Daniel Santiago Yepes Romero, Jorge Mario Rincón Jaramillo y quien les habla Charlotte Sarmiento Castro. El contenido de los temas que vamos a tratar hoy son, en primer lugar, el producto de referencia, sus partidas arancelaria, las características del producto según la DIAN, sus destinos de exportación e importación, analizaremos las estadísticas de comercio exterior. Vamos a ver las empresas exportadoras e importadoras, algunos análisis de acuerdos comerciales con los países de destino, evaluación del perfil logístico, perfil comercial y geográfico, la cultura de negocios y las técnicas de negociación. Bueno, para empezar, el producto que vamos a tratar, que hemos elegido, son las esmeraldas. Según Legis, la partida arancelaria es 7103-1010. Ella hace referencia a las esmeraldas, viene de la familia de los productos piedras preciosas, excepto diamantes o semipreciosas, naturales, incluso trabajadas o clasificadas sin insertar, montar ni engarzar. Están en bruto o simplemente cerradas o desbastadas. Están en la sección 16 de perlas finas, capítulo 71, subcapítulo 1. Aquí observamos que el gravamen general es de un 0% de tributos y lo rigen 3 decretos diferentes. El número 2153 de 2016 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el decreto número 1343 de 2017 del mismo Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el decreto número 272 de 2018. Ahora bien, las características del producto según la DIAN. El perfil de la mercancía, como ya bien había mencionado, su código es 7103-1010. La unidad física en que se vende es quilates. Tenemos acá un gravamen para importaciones arancelario del 0%, regido desde el 15 de agosto de 2012. Maneja una tasa de IVA del 19% desde el 2017. También se tiene gravámenes por acuerdos internacionales, tiene bastantes, con los diferentes acuerdos como Mercosur, acuerdos con Cartagena, acuerdos de preferencia arancelaria regional, acuerdos con El Salvador, Guatemala, Honduras, con Suiza, Canadá, la Unión Europea, Estados Unidos y pues también con la Alianza Pacífico. También tenemos acuerdo con Corea y Costa Rica. Cada uno de estos acuerdos tienen un 0% de gravamen y su índice también es 0%, excepto para la preferencia arancelaria regional para Argentina y Brasil, que es de un 88%. El régimen de comercio para las importaciones, observamos que es de libre importación. Tenemos también que soportar para la exportación los siguientes documentos: la consignación de regalías o municipios en el Servicio Geológico Colombiano tiene que ser un trámite previo y es un requisito obligatorio, no puede ser electrónico. La guía de exportación de esmeraldas y piedras preciosas, que lo otorga también el Servicio Geológico Colombiano, es obligatorio y sí está electrónico. La guía de exportación también de piedras preciosas talladas o engastadas, el visto bueno de la Agencia Nacional de Minería y el visto bueno del Ministerio de Minas y Energía. El único que es opcional es el visto bueno del Ministerio de Minas y Energía. También tenemos una restricción que no permite muestras sin valor comercial. La descripción de la mercancía para las exportaciones, tenemos el nombre de la mercancía, el nombre comercial de la mercancía tiene que ser un texto con una longitud de 60 y es obligatorio. Se le tiene que dar también otras características en forma de texto, máximo 40.000 de longitud de texto, y es obligatorio. Y uno que no es obligatorio son la cantidad de unidades comerciales. Eso en cuanto a las exportaciones. En cuanto a las importaciones, solo se necesita el nombre comercial y otras características. A la hora de encontrar los países con mayor importación en el mundo durante el 2020, podemos darnos cuenta de que en la página Trademap están en este momento tres países muy importantes en esta característica, que es la importación: es Estados Unidos, China y Alemania. La peculiaridad de estos tres es que entre estos tres, primero, ocupan 5.700 millones de dólares aproximadamente en valor de importación en el 2020. China, por ejemplo, se destaca en que
el crecimiento anual entre el 2016 y el 2020 en términos porcentuales fue del 7%, cual fue el más alto, y que tuvo un crecimiento anual entre el 2019 y el 2020 del menos 1%, lo cual pues es considerablemente bueno en comparación con Estados Unidos, que es del menos 6%, y Alemania del menos 5%. Otra peculiaridad es, por ejemplo, hablar de Alemania. Alemania está en el tercer puesto, pese a que tiene un promedio de distancia recorrida entre esa mercancía, que es la esmeralda, que es de 3.374 kilómetros y está en el tercer puesto. Y China tiene casi el doble, y Estados Unidos de América tiene más del doble que de Alemania. Sin embargo, un lado positivo de Alemania es que la tarifa estimada en promedio que tienen en ese país es solamente del 1%, debido a la Unión Europea. En contraposición de, por ejemplo, China, que es del 8.7% en la tarifa estimada. Ahora bien, mirando los países que más exportaron en el 2020, podemos darnos cuenta que ahora el podio lo lidera China y después Estados Unidos, y Alemania sigue estando en el tercer lugar. Como punto importante a tener en cuenta es que China en la parte de la exportación tuvo un crecimiento anual entre el 2016 y el 2020 del 5%. Estados Unidos no tuvo ningún crecimiento porcentual en ese periodo de tiempo, y Alemania solamente tuvo un 1%. Y entre el 2019 y el 2020, China creció en un 4%, Estados Unidos decreció en un 13% y Alemania en un 7%. Lo que se puede deducir de que ni Alemania ni Estados Unidos realmente exportaron mucha esmeralda. Aparte de eso, la concentración de importación entre esos tres países, se puede destacar de que en Estados Unidos la concentración de importación a otros países fue del 0.07%, y en el caso de China del 0.06%, y en el caso de Alemania del 0.04%. Ahora bien, con respecto a las estadísticas de comercio exterior, respecto al producto en exportación, vemos que para el 2018 y 2019 se exportaron a Estados Unidos, Suiza, Alemania, Japón y Hong Kong las esmeraldas. Cada uno se fue por transporte aéreo, y la moneda que manejaban eran dólares para Estados Unidos y para Alemania y para Japón, y para Suiza y Hong Kong se utilizaron pesos. Para 2019-2020 observamos que ya la cantidad fue aún mayor. Se dirigieron ya a otros sitios como Tailandia y Singapur y una zona franca de Bogotá. También Hungría. Todas se dirigieron por transporte aéreo. Para el 2020 y 2021 se volvió a reducir el número de exportaciones y ya solamente se enviaron para Estados Unidos, India y una zona franca de Bogotá. Aquí analizamos el comercio exterior respecto a los porcentajes que nos daba el Legis. Observamos que para el 2018 y 2019 se hicieron 19.847.517 de venta en esmeraldas en bruto, para el 2019-2020 25 millones y para el 2020-2021. Aquí observamos que realmente para el 2019-2020 se exportaron muchísimas más esmeraldas que en años anteriores, y consiguiente el 2020-2021 se generó una baja en el comercio debido a la pandemia. Para la parte de las importaciones, vemos que 2018 y 2019 Colombia no importa esmeraldas, es exportadora nata, y se hicieron cuatro importaciones por la Sociedad Joyería Caribe y Castro Esmeraldas Ltda. Para el 2019-2020 se hicieron solamente 3 y todas fueron para Cartagena, en la aduana de Cartagena. Y para el 2020-2021 no se hizo ninguna importación. Bueno, ante todo esto, el análisis de las estadísticas
Se debe básicamente al congelamiento de los vuelos nacionales e internacionales debido al cierre del espacio aéreo en la pandemia. Colombia, a pesar de que estaba siempre en los primeros lugares como exportadores de esmeraldas, bajó en los últimos años. Lo que se está tratando de hacer es que las esmeraldas lleguen a China, que es el mayor comprador de piedras preciosas como lo son las esmeraldas, y más que todo se lo compran a Colombia. Desde octubre se ha retomado esa comercialización de esmeraldas y además esto se debe realmente al creciente dinamismo de la producción. Pero todo esto hizo que se cayera debido al COVID. Por eso es que los índices tanto en importación como en exportación son tan bajos después del 2020. La reactivación ha sido muy lenta, pero en el mes de febrero y hace un año no se presentaba un buen registro de ventas de piedras al exterior, que fue estimado por 30.000 millones o 8.3 millones de dólares. Si se tiene en cuenta que en un mes prepandemia las ventas al exterior estaban por el orden de los 12 millones de dólares a 13 millones. Esa fue una caída y fue señalada por Oscar Vaquero, presidente de la Federación Nacional de Esmeraldas. Además, el líder gremial señaló que por cuenta de la emergencia económica, que no solo derivó en una caída de más del 90% en la producción de esmeraldas, los cerca de 7 meses que estuvieron clausurados los vuelos internacionales, el país solo registró ingresos por exportaciones de gemas de 40 millones de dólares. Para las empresas importadoras tenemos a Sociedad Joyería Caribe S.A. que realizó 3 importaciones en el periodo 2019-2020. Y para las empresas exportadoras podemos resaltar 3 que son las más representativas, que son Puerto Arturo S.A.S., Comercializadora Internacional Century Exportaciones SAS y Germán Salazar Delgado EU. Ahora bien, haciendo un análisis mucho más a profundidad del Tratado de Libre Comercio que pueda llegar a tener Colombia con el país de origen, que en este caso pues le escogimos Alemania, que era uno de los 3 países que conformaban el podio de los países que más exportaban y más importaban esmeraldas en el 2020 según TradeMap. Entonces, ¿existe un tratado de libre comercio entre Colombia y Alemania? Sí. ¿Cuál es ese tratado? Pues el tratado está en parte con Colombia, Perú, después se incluyó Ecuador en el 2017 y con la Unión Europea y todos sus estados miembros, que Alemania pertenece a esos miembros. Específicamente tendríamos que estar hablando del decreto número 2247 de 2014 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y también deberíamos estar hablando de la circular número 22 de 2013, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Como principal análisis que podemos hacer de este tratado de libre comercio es que la razón por la cual se hizo este tratado de libre comercio con la Unión Europea, con Perú y con Ecuador, era para poder eliminar las barreras que limitan la participación de Colombia en el mercado a nivel mundial. Esto pues fue muy importante teniendo en cuenta que la Unión Europea es uno de los países con mejor PIB en el mundo. Aparte de eso, pues al poder entrar a ese mercado se redujeron también y se eliminaron algunos aranceles y barreras no arancelarias a las exportaciones colombianas. Entonces esto hizo que los productos industriales y agrícolas fueran mucho más competitivos. También pues esto hizo que las empresas se nivelaran, empresas colombianas, frente a otros competidores un poquito más cercanos, como por ejemplo con los países centroamericanos, México, algunos de Sudamérica, por ejemplo Chile, y pues que se beneficiaban de este mercado pues preferencial. Asimismo, se pudo llegar a tener un mejor acceso para que los proveedores colombianos de servicios pudieran acceder pues a servicios de mejor calidad y tecnología y más avanzados que están dentro del primer mercado mundial. También pues procurar un entorno previsible para mayores inversiones. También esto hizo que pues, los precios fueran menores, hubieran mejores opciones para bienes y servicios, etc. Y pues esto tiene pues unas implicaciones y dentro de
Uno de los reportes de la Oficina de Estudios Económicos del Ministerio de Comercio, que fue algo que se extrajo de allá, unas tablas, se analizaron los principales sectores del 2020 y las exportaciones hacia la Unión Europea, según el grupo de productos. En este caso, podemos ver que dentro de los principales sectores, tanto de las exportaciones como de las importaciones, se puede ver que Colombia está más centrada a la exportación de todo lo que tenga que ver con productos del primer sector. Por contrario a eso, Alemania está más dedicada a la parte del segundo y tercer sector, industria y servicios. Específicamente en estos productos y dándole un análisis a la parte de lo que son las esmeraldas, podemos ver de que existe una gran participación de productos que vienen de mineros o energéticos, en este caso pues mineros. Y por ejemplo, en las exportaciones hacia la Unión Europea, ese minero energéticos es de 2.075.671 dólares FOB, lo cual pues esto es algo muy bueno para la parte de las esmeraldas, aunque pues tenemos que tener en cuenta que son minero-energéticos, entonces pues, van a estar implicados otros minerales como por ejemplo el carbón, etc. Y pese a esto también se puede apreciar de que existe una gran proporción de productos no mineros energéticos que pues se exportan, que como ya dije son del primer sector. Sin embargo, haciendo este análisis se puede ver que primero ya hay una puerta de entrada para poder empezar a exportar esmeraldas a países que están pertenecientes a la Unión Europea. Asimismo, por ejemplo, con la parte de la circular número 22 del 2013, existen unas plantillas, ¿sí?, que ya están preestablecidas para las empresas que quieren exportar. Entonces de una vez tienen que poner, y eso es una facilidad, ¿no? Poder decir cómo se va a vender, a quién se le va a vender, cómo se va a enviar, etcétera, etcétera. Lo cual es un punto muy a favor. Ahora bien, vamos a hablar del perfil logístico desde Colombia hacia Alemania. Alemania es un país ubicado en Europa Central, bordeando el mar Báltico y el mar Norte, situado entre los Países Bajos y Polonia. El desempeño logístico de Alemania, vamos a hablar primero de la eficiencia aduanera. La aduana de Alemania se encuentra en el primer lugar en el mundo, con un puntaje 4.09. Tiene una calidad de infraestructura también ocupando el primer lugar. La competencia y la calidad de los servicios logísticos también son de primera. Y la competitividad de transporte internacional de carga baja un puesto número 4. Tenemos un acceso marítimo y aéreo desde el puerto de Cartagena y el de Buenaventura. Desde la costa atlántica tenemos 3 navieras con 3 servicios directos, cuyos tiempos de tránsito se encuentran desde los 14 días. La oferta se complementa con 20 rutas en conexión ofrecidas por 5 navieras con tiempos de tránsito desde los 18 días. Tenemos 3 puertos de desembarque: Hamburgo, Bremerhaven y Bremen. Para Hamburgo sale desde Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Buenaventura. Desde Cartagena y Santa Marta salen directo con un tránsito de 16 a 14 días. Para Bremerhaven salen los mismos: Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Buenaventura. Ninguno es directo, todos hacen conexiones, unos en London, en Manzanilla, en Panamá y en Bélgica. Y para Bremen tenemos el de Cartagena, que va a Hamburgo, Alemania, y luego sí llega a otro sitio. Y Santa Marta también hace lo mismo, llega primero a Hamburgo y luego sí a Bremen. Ahora bien, tenemos varias líneas navieras y consolidadores con ofertas de servicios a Alemania, como es Hamburgo Süd, Panalpina, Hapag-Lloyd, Consol Cargo, Manet, entre otros. Con respecto a los servicios aéreos, Alemania cuenta con 539 pistas aéreas a lo largo del territorio, aproximadamente 18 puertos tienen facilidades aduaneras y están dotados con infraestructura para el manejo y almacenamiento de carga, incluido almacenamiento en frío y protección de valores.
También las conexiones que realizan vía aérea permiten el traslado de todo tipo de carga a los diferentes destinos, tanto europeos como asiáticos. Para el indicador de comercio transfronterizo, los costos y procedimientos relacionados con la importación y exportación de un embarque se detallan bajo este tema. Entonces, para la exportación, el tiempo para exportar del cumplimiento fronterizo en horas son para Alemania 36. El costo para exportar en dólares es 345. En documental por horas es 1 y documental por dólares es de 45. Y para la importación no tenemos cumplimiento de horas de 0, dólares 0, el documental 1 hora igual que exportación y el documental de 0. Ahora bien, en el punto 9 vamos a hablar del perfil comercial y geográfico. Como primera parte vemos el ambiente de la competencia. ¿Cuál es este ambiente de la competencia? Bueno, Alemania está constituida pues por los tres sectores económicos, que son la agricultura, la industria y los servicios. En la parte ya hablando de cuál es ese porcentaje que representa esa competencia en Alemania, pues vemos de que hay un 0,7% de participación en la agricultura, que tiene que ver con leche, remolacha, azucarera, trigo, cebada, patata, cerdo, maíz, centeno, colza, etc. Por otro lado, vemos que en la participación de la industria hay de un 30,7%. Estos son valores estimados del 2017. Y pues una de las peculiaridades de Alemania es que son uno de los mayores y más avanzados productores mundiales de hierro, acero, carbón, cemento, productos químicos, maquinaria, vehículos, máquinas, herramientas, electrónica, automóviles, alimentos y bebidas, construcción naval, textiles, etc. Y por último tenemos una participación del 68,6% de servicios. En la parte de la exportación también podemos ver de que para el 2020 hay 1.671.650 millones de dólares estimados en el 2020. Para el 2019 fue mucho mayor, pero pues en 200.000 millones de dólares de diferencia, lo cual pues bajó para el 2020. Y dentro de los principales países a los cuales le exportan está pues los Estados Unidos, que es una representación del 9% de sus exportaciones, Francia uno del 80%, China un 7%, Holanda un 6%, Reino Unido también un 6%, Italia un 5%, Polonia un 5% y Austria un 5%. Esos son valores tomados pues en el 2019. Bueno, haciendo la aclaración, todo lo de los perfiles comerciales y geográficos se están sacando de la plataforma de la CIA. Asimismo, todas estas exportaciones en su mayoría se hacen para coches y piezas de vehículos, medicamentos envasados, aviones, cultivos médicos, vacunas y maquinaria industrial. Bueno, dentro de sus productos estrella en exportación. Ahora hablando en la parte de la importación, podemos ver de que en valores económicos Alemania importa 1.452.560 millones de dólares para el 2020, lo cual también su importación decreció en 100.000 millones de dólares en comparación con el 2019. Y sus importadores principales son Holanda, China, Holanda con 9%, China con 8%, Francia con 7%, Bélgica con 6%, también con 6% Polonia, Italia, Chesnia y 5% y Estados Unidos con un 5% en el 2019. También pues en la parte del ambiente económico tenemos que tener en cuenta que, como ya dije anteriormente, Alemania es uno de los principales exportadores de maquinaria, vehículos y productos químicos y de equipamiento doméstico. Este se beneficia de la mano de obra altamente cualificada, pero pues en este momento se está enfrentando a importantes retos demográficos para un crecimiento sostenido pues, a largo plazo. Esto pues la tasa de natalidad, tasa de fecundidad,
entre otros aspectos. Mm, También en la parte del ambiente económico tenemos que tener en cuenta que el PIB real de Alemania en este momento se encuentra en 4.238.800 millones de dólares, estimados en el 2020. Em, el PIB real porcentual de crecimiento para el 2019 fue del 0,59%, y si vemos los datos que nos arroja el 2017 y 2018 podemos ver una caída de ese crecimiento del PIB real. Asimismo, también podemos ver que el PIB per cápita en este momento, bueno, para el estimado del 2020 es de 50.900 dólares. Y pues ya como tal, por último, en la parte del ambiente económico vemos la inflación. La inflación en ese momento, estimados para el 2019, fue del 1,4% para precios del consumidor. En el ambiente político y legal tenemos que tener en cuenta lo siguiente. El nombre largo de Alemania es República Federal de Alemania. En este momento está siendo gobernada por una república parlamentaria federal. Su última constitución fue redactada entre el 10 al 23 de agosto de 1948, aprobada el 12 de mayo de 1949 y entrada en vigor el 24 de mayo de 1949. Alemania tiene una capital que se llama Berlín y está conformada por 16 estados. Asimismo, su sistema jurídico es un sistema de derecho civil, y el mínimo de edad para convertirse en mayor de edad son los 18 años, y a los 16 años se pueden empezar a tener participaciones democráticas, como por ejemplo poder votar para la presidencia en las urnas, etc. Aparte de eso, en las altas cortes está conformada por una Corte Federal de Justicia que consiste en 127 jueces, incluyendo el presidente de la Corte, el vicepresidente, y que pues a los que preceden a esos jueces. Y pues está organizado por 25 senados que están subdivididos en 12 civiles, 5 criminales y 8 especiales. Dentro del ambiente estructural tenemos que hablar primeramente de las compañías registradas en el Sistema Nacional de Transporte Aéreo de Alemania. En este momento, bueno, registradas en el 2020 fueron 20 compañías aéreas. De estas 20 registradas se tienen en cuenta un tráfico anual de pasajeros en el 2018 de 109.796.202 pasajeros. Asimismo, el tráfico anual de mercancías en estas compañías en cuanto a kilómetros están aproximadamente en los 8.000 millones de kilómetros. Asimismo, Alemania cuenta con 539 aeropuertos en el 2013. Entre estos aeropuertos existen 318 con pistas pavimentadas y 221 con pistas no pavimentadas. Cuenta con 23 helipuertos en el 2013. Cuenta con unos ferrocarriles que tienen una extensión de 33.590 kilómetros. Carreteras que su extensión alcanzan los 625.000 kilómetros, estimado en el 2017. También tiene 7.467 kilómetros de vías navegables que van entre el río Rin, que transporta la gran mayoría de mercancías, el canal de Main-Danubio, que une el Mar del Norte y el Mar Negro. En el 2012 se hizo pues, ese estimado. Asimismo, existe una marina mercante que es casi los 600 en total, y tiene unos puertos y terminales principales. En este caso pues vamos a hablar de los marítimos que están en el mar Báltico, es decir, los puertos de Kiel, Rostock. En el mar del norte está el de Bremerhaven, el de Brunsbüttel, Amden, Hamburgo y Wilhelmshaven.
Y para finalizar tenemos que hablar del ambiente informático y tecnológico. Tenemos que tener en cuenta que Alemania cuenta con unos teléfonos en líneas fijas, en total de 40.4 millones de líneas. En este momento su comparación es el cuarto país en el mundo con esa cifra. Aparte de eso, tiene suscripciones de 107.2 millones de teléfonos y celulares móviles. Los medios de comunicación tienen una mezcla entre emisoras de radio y televisión de titularidad pública y privada. 70 son públicas, nacionales y regionales, y cerca de 400 emisoras de televisión nacionales y regionales de titularidad privada. Más del 90% de los hogares tienen televisión por cable o satélite, y cientos de emisoras de radio, incluidas múltiples redes de radio nacionales, redes de radio regionales y un gran número de emisoras de radio locales. Actualmente cuentan con unos usuarios en Internet estimados en 72.202.773 personas. Ahora entramos en la cultura y los negocios. En primero tenemos las costumbres típicas de Alemania. Una de ellas es saludarse con un apretón de manos. En Alemania se le da la mano a modo de saludo, un saludo que se reparte entre amigos y extraños por igual. Brindar mirándose a los ojos. Una de las costumbres y tradiciones de Alemania más comunes es brindar mirándose directamente a los ojos. Cuando se brinda es obligatorio hacer un contacto visual directo con cada persona con la que se brinda. También tenemos golosinas para el primer día de cole. Cuando empiezan por primera vez el colegio, en su primer día, a los niños alemanes se les regala un gran cono de cartón relleno de golosinas. También una costumbre típica es el nudismo. En Alemania, el nudismo es una práctica muy común y extendida y se encuentra entre grandes y pequeños lugares como lagos, parques, etc. También tenemos zapatos afuera. Otra de las costumbres y tradiciones de Alemania más extendidas es quitarse los zapatos al entrar a una vivienda. Ahora tenemos esta variable llamada símbolos, y entre esos están la bandera alemana, el escudo, su himno, los árboles emblemáticos y la cruz de hierro. Ahora tenemos la religión. Dentro de Alemania se practica el catolicismo, el judaísmo, el protestantismo y el cristianismo, pero el 70% de la población alemana son cristianos. Ahora tenemos la composición familiar. Alemania está formada por un padre, una madre y los hijos, por lo que en general entre 1 y 3. La pareja trabaja, pero uno de los dos, casi siempre es la madre, tiene a menudo una plaza a tiempo parcial. Después tenemos los aspectos estéticos. El arte alemán describe la historia de las artes visuales en Alemania. Como se ve en la imagen, esa estatua se llama El Caballero en Bamberg, que es una estatua en cueste de piedra creada por un escultor anónimo medieval en la Catedral de Bamberg. Después tenemos la comunicación personal. En Alemania hay reglas claras para muchas situaciones de la vida cotidiana. Literalmente, un disculpe usted, por favor, a chocar con una persona extraña, o cuando se pregunta cómo llegar a un lugar. Esta frase nunca falla para comenzar un diálogo. La diversión más corta es disculpas, a manera de una disculpa por un pequeño inconveniente. Suele usarse como un simple sorry. Ahora tenemos la estructura social. Alemania tiene uno de los sistemas de seguridad sociales más completos, como en otras democracias avanzadas. El gasto social constituye la mayor partida individual del gasto público. Hoy en día existe una densa red de seguros obligatorios de enfermedad, jubilaciones, accidentes, cuidados y desempleo que protegen a los ciudadanos de diversas contingencias de la vida. También tenemos los aspectos culturales. Alemania, el poseer una pieza exclusiva de joya personalizada, por ejemplo, con un mensaje especial grabado o agregado al diseño, crea valor, ya que permite a los consumidores alemanes aceptar precios por unidad más altos.
La tendencia de multibrazalete también ha beneficiado a este sector. Asimismo, las redes sociales son una forma positiva de promover esos productos y difundir tendencias. Por otra parte, las pulseras están hechas predominantemente de acero inoxidable con plata, oro u oro rosado, a diferencia de la joyería fina que se fabrica con oro. En algunas ocasiones los hombres usan joyas entre esas se destacan los anillos de bodas, los relojes, y sin embargo las pulseras han ganado renombre, especialmente entre los más jóvenes. Técnicas de negociación dentro de la cultura alemana. Tenemos que las bromas y la ironía no son bien vistas dentro de esta cultura, ya que podrían tomarse como una falta de respeto y le restarán validez a tus propuestas. Hay que ser convincente y concreto en sus ofertas comerciales. Por otra parte, los alemanes buscan servicios y artículos de calidad que cumplan con un mínimo de los estándares establecidos por las normas de calidad DIN, que son los estándares que manejan en Alemania. Los empresarios alemanes le dan mucho valor a la palabra, por lo que los compromisos que se adquieren verbalmente son igual de importantes a los que se realizan de forma escrita, porque sobre cualquier caso prima el cumplimiento y luego la calidad. Siguiendo, en esta cultura tienden a ser muy directos y francos y tienden a ser o querer parecer superiores a sus interlocutores. Por eso hay que ser muy prudente en la manera de manejar este tipo de situaciones. Y por último, tenemos que en la toma de decisiones hay que ser muy convincentes, porque los empresarios alemanes tienden a tener en cuenta el punto de vista de los profesionales y especialistas que se encuentren dentro de la reunión.